Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación, Sufriendo con Cristo. Me apoyo en un librito del beato Don Columba Marmion, Sufriendo con Cristo. Don Columba fue un monje irlandés belga que pasó su vida en una grande abadía de Bélgica en Maretsu, dando precisamente, formando monjes, formando a la gente a la vida espiritual. Escribió varios libros muy hermosos, la vida, Cristo, vida del alma, Cristo, vida del alma, Cristo, ideal del monje, Cristo, ideal del sacerdote. Él fue formador, profesor, director espiritual de los religiosos. Y de su obra sacó un librito que se llama Sufriendo con Cristo. Los que viven aquí en Guatemala pueden conseguirlo en la editorial Kyrios, K-Y-R-I-O-S, editorial Kyrios. Sufriendo con Cristo. Hoy vamos a ver el tema de la enfermedad. No debe extrañaros si, en el estado de decaimiento en que os halláis ahora, no sentís siempre aquel fervor o ardor que deseáis tener en vuestras plegarias. Entonces, cuando está decaído, enfermito, no siente el fervor, el ardor que tenía antes en sus oraciones, por ejemplo. La propia alma depende de tal manera del cuerpo que cuando éste sufre o languidece, ella no puede gran cosa. Cuando uno sufre, cuando está enfermo, el alma está como decaída también. La misma gran Santa Teresa, a pesar de su ardor y generosidad, se lamentaba amargamente de cómo la debilidad de su cuerpo impedía a su alma elevarse a Dios en la oración. Entonces, en ese momento dice: Señor, te lo ofrezco, estas penas, dolores, enfermedades, te lo ofrezco, Señor. Es en una grande oración. Ser paciente es también grande virtud. Cuando soportamos este estado con paciencia, somos mucho más agradables a Dios y estamos mucho más cerca de su corazón que cuando nos sentimos llenos de fervor y de consuelo. Es muy interesante lo que dice aquí el beato. Cuando soportamos este estado con paciencia, este estado de decaimiento, de enfermedad, cuando lo soportamos con paciencia, somos mucho más agradables a Dios y estamos mucho más cerca de su corazón que cuando nos sentimos llenos de fervor, consuelo, alegría, porque en el primer caso tenemos el mérito del sacrificio. Y nuestro amor da pruebas más ciertas de que es puro y sin interés propio. Entonces, cuando uno está enfermo, decaído, deprimido, bien, tiene el mérito del sacrificio y muestra una fe pura, sin interés propio. Me ha apenado mucho el saber que estáis tan débil, tan enfermo y, como vos decís, como una florecilla que se marchita en su tallo. Todos los días pido a nuestro Señor os dé ánimo para soportar este estado penoso, por su amor en unión con su decaimiento y sus sufrimientos en su pasión. Entonces el santo dice a un hermano que está enfermo: ofrezca todo al Señor en unión con la pasión de Cristo, y así usted va a ganar muchos méritos. O si sufrís con Jesús, sufrir con Jesús es la verdadera felicidad. Sufrir con Jesús es la verdadera felicidad. Si pudiéramos comprender por qué aquel que sufre está tan cerca de su sagrado corazón. Conviene pues que con frecuencia os unáis a Él por el amor y aceptáis con Él y por Él todo lo que Dios quiera daros. Vuestra hermosa carta ha sido de gran alegría para mí, porque he comprendido que poseéis la verdadera felicidad en esta vida, que consiste en entregarse a la divina voluntad y hallar alegría en el cumplimiento de nuestros deberes cada día. Sí, la vida es seria, pues se prolonga hasta la eternidad. El espectáculo de la gente que parece no vive sino por el placer
es bien triste. Entonces el santo nos dice, la vida humana se termina más bien, sigue en la eternidad, y mientras que la gente que se da al placer, como los animales, a los sentidos, es algo triste, porque esto va a acabar muy mal. Ninguna felicidad hay aquí abajo sin sombra. Y si vuestra salud a veces os falla, es que Dios no quiere os peguéis demasiado a esta tierra, porque nuestro verdadero lugar está en el cielo con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Dios quiere salvar a alguien, quiere que alguien no se apegue demasiado a este mundo, y bien permite unas pruebas para hacernos ver lo vacío de este mundo. Estoy grabando esto el 27 de marzo 2020. En el mundo entero hay una peste llamada coronavirus, y de veras la gente está abriendo los ojos. Lo único que piden ahora no son placeres, ni playas, ni discotecas. Lo único que piden que no ser contagiados, no morir. Y ven que todo lo demás es vacío. Entonces, aquí dije, el santo, por la fe, la teología nos dice, cuando hay sombras, dificultades en esta vida, significa que Dios no quiere que nos apeguemos demasiado a esta tierra, porque nuestra verdadera felicidad está en el cielo. Después nos habla de la cruz como camino a la unión con Cristo. No quiero pasar sin deciros una palabra, ya que estáis enfermo. Cuando uno se entrega a Dios sin reserva y con plena confianza, cae en manos de la sabiduría y amor infinitos. Entonces, cuando uno se entrega a Dios sin reserva y con plena confianza, bien está en las manos de la sabiduría y del amor de Dios. Desde este instante, si ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su conocimiento ni permiso. Entonces, hermanos que están enfermos o tienen enfermos, sépanlo. Cuando uno se entrega totalmente a Dios, bien, todo es bueno para uno. Desde ese instante que uno se entregó totalmente a Dios, como el santo varón Job, ni un cabello cae de nuestra cabeza sin conocimiento, sin permiso de Dios. Él lo ordena todo a este gran fin, nuestra unión con Él, nuestra salvación. Por eso yo no puedo desear otra cosa, sino lo que el amor disponga, lo que Cristo disponga. Nosotros debemos amar en Él y con Él. Yo ruego por vos, con todo mi corazón, a fin de que esta prueba os conduzca a la unión perfecta con Dios y al paraíso. Yo sufro por lo que vos sufrís, pero no quisiera desclavaros de esta cruz sobre la cual halláis a vuestro esposo. Él es para vos un esposo de sangre. Me he enterado de que habéis estado muy enfermo. Pido al Sagrado Corazón de Jesús que tome sobre sí vuestros sufrimientos y los haga suyos. Él ha dicho: todo cuanto hagáis al más pequeño de los míos, a mí lo habréis hecho. Porque nosotros somos los miembros de Jesús. Vos sois un miembro enfermo. El Padre, contemplándonos, ve a su Hijo crucificado en vos. Vuestro estado es una plegaria continua. Entonces la enfermedad ofrecida se transforma en una oración continua. Pido a Jesús que una lo más posible vuestros sufrimientos y vuestras penas a los suyos. Siento gran compasión por vos, según la naturaleza humana, claro, pero cuando os miro en Dios, en quien solo os deseo hallar, no puedo separarme de su admirable voluntad respecto a vos. Que vuestra fuerza sea Cristo. Quiero que seáis débil, a fin de que vuestra flaqueza atraiga su compasión y os colme con su fuerza, a fin de que la fuerza de Cristo habite en mí, dice San Pablo. Unidos a Jesús entramos en pleno derecho en el santuario de exaudiaciones, dice en latín, donde todas las peticiones son atendidas. Y después el santo dice a otra enferma: hija mía,
Cuando estáis débil y enferma, estáis como Jesús en el seno del Padre. Jesús en la cruz, en la agonía, en la flaqueza, abandonado del Padre, estaba siempre en el seno del Padre. Jamás fue tan querido del Padre, jamás estuvo tan cerca del Padre. Y os dejo allí, en el cielo cantaréis. Vuestros consuelos, oh Dios, me han alegrado en proporción a la grandeza de los sufrimientos que me han afligido. El sufrimiento es un instrumento muy poderoso de santificación, salvación, purificación. Después el santo dice algo muy hermoso: todo coopera para el bien. Ánimo, todo coopera al bien de aquellos que aman a Dios. Cuando cada día al hacer Via Crucis contemplo a Dios, el infinito, el todopoderoso, sucumbiendo a la flaqueza y temblando en Getsemaní, comprendo que en vez de haber tomado al encarnarse un cuerpo glorioso, tomó un cuerpo mortal como el nuestro para ser divina en él a nuestra flaqueza. Jesús me ha dado a entender que cuando dijo: vos me habéis dado un cuerpo, su Padre no le había dado un cuerpo glorioso o exento de flaquezas. Él ha tenido, dice San Juan Damasceno, todas las flaquezas que no eran indignas de una divina persona. En verdad ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, dice Isaías profeta, capítulo 53. Por eso nos invita a participar de ellos. Él los asume, los diviniza y se convierten en el manantial de esta fuerza de Cristo de que nos habla San Pablo. Entonces, nuestras penas, dolores, sufrimientos, Cristo los asume, los diviniza y se convierte en manantial de bendición también para nosotros, nuestras familias. Hay gente que sin enfermedad iría al infierno. Por la enfermedad, la prueba se salva. Cosa excelente es aceptar de manos del Señor sin quejarse el cuerpo que hemos recibido con sus flaquezas, sus pesadeces, sus sufrimientos, y decir como Cristo: oh Padre, yo quiero este cuerpo tal como lo habéis querido para mí, con todo lo que puede acarrearme de penoso. Señor, esta salud, este cuerpo que tengo, yo lo recibo de tus manos. Soportar vuestros sufrimientos, vuestro estado de pesadez, con dulzura, en unión con los sufrimientos de Cristo, es desear mucho. Hasta aquí el texto del beato Don Columba Marmión. Ahora, ¿qué dice San Pablo? San Pablo en su primera carta a Timoteo 6:11 dice: tú, hombre de Dios, huye de lo que es vano, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento. Corre tras la paciencia en el sufrimiento. En Timoteo 2:2 dice también que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Ser paciente en el sufrimiento. Eso también nos ayuda mucho. Paciente el sufrimiento. Segunda Pedro 1:5, 1:6 más bien dice: bien, sean pacientes, tenga paciencia en el sufrimiento. A la paciencia en el sufrimiento lleva a la piedad. Entonces, cuando uno ofrece sus penas, dolores, bien, no pierde nada, sino que gana mucho. Porque, hermanos, la paciencia, Hebreos 10:36 dice: necesitan paciencia en sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Necesitamos paciencia. Y paciencia significa patior, viene del verbo pasión, patior, sufrir, aguantar, soportar. Que Dios nos dé paciencia, que nos ayude a ofrecer penas y dolores. Y queridos hermanos que tienen enfermitos, es grande caridad cuidar a los enfermos, ser paciente con ellos, aguantarlos, soportarlos, visitarlos. Y si hay enfermedad grave que puede llevar a la muerte, es muy bueno
y necesario incluso llamar al sacerdote. Santiago, apóstol, en su única carta, capítulo 5, 13 siguientes, dice: ¿está un afligido entre vosotros? Que ore. Está afligido, enfermo, que ore. Está de buen ánimo, que cante salmos. ¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Entonces, cuando hay una enfermedad grave, una enfermedad que puede llevar a la muerte, una persona ya es bastante mayor, bien, llamen los presbíteros de la iglesia que oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Entonces, hermanos, cuando hay algo de peligro de muerte, sí, hay los santos óleos. De todo modo, aunque no reciba los santos óleos, una persona enferma que se confiesa, que comulga, que reza, que recibe la visita del sacerdote, bien, esto le da ánimo, unas palabras de consuelo, le da mucho ánimo para sacar provecho de sus enfermedades. Y felicito y bendigo a las personas que se ocupan de los enfermos, que van a los hospitales. Realmente hace una grande caridad con estos enfermitos. Y último consejo: nunca aceptar protestantes o sectarios que van a orar por sus enfermos. ¿Por qué? Bien, porque esa gente no tiene ninguna autoridad, ni hace esas cosas, ningún poder de imponer manos. El demonio puede intervenir incluso, hacer un simulacro de sanación para perder la fe y después caer más bajo y perderse eternamente. Entonces, solamente del sacerdote se recibe imposición de las manos y solamente aceptar oraciones cristianas auténticas, católicas. Si usted quiere conocer mejor la fe católica, le aconsejo de suscribirse en el YouTube canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene todo el credo, los mandamientos, sacramentos, oraciones explicados. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.